Queridos hermanos, en este día martes hemos escuchado la palabra de Dios que la Iglesia comparte con nosotros al comenzar el día en el Evangelio según San Marcos, en este capítulo 12 de los versículos 13 al 17. Es el Señor quien es puesto a prueba por los fariseos y por algunos herodianos. Ellos se acercan a Cristo con un corazón que simula, se presentan con una expresión que el Señor descubre desde su sacratísimo corazón como una muestra de falsedad, porque lo llaman maestro esos hombres que no lo reconocen, pero buscan ponerlo a prueba, tenderle una trampa. El Señor conoce la hipocresía. Le preguntan si está permitido pagar el impuesto al César o no. Es la doblez de corazón la que expresa la pregunta capciosa, pero es el Hijo de Dios el que deja al descubierto la falta de fe en Él y la trampa que le presentan. El Señor dice: muéstrenme un denario. Y cuando se lo mostraron preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Y Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta era tenaz, porque buscaban que Cristo caiga por sus palabras, y Él, con la palabra, desentraña y desenreda el nudo de esa pregunta que podía ponerlo en aprietos. Es que el Hijo de Dios sabe cuáles son las oscuridades y las tinieblas que cubren al corazón del hombre. Ese hombre que, parecido a los fariseos, vive una religiosidad que no es sincera. Ese hombre que, al igual que los herodianos, se ha visto débil y ha caído idolatrando al mundo y sometiéndose al Señor y al príncipe del mundo. Por eso el Señor responde de esa manera, no solo enseñando que el mundo tiene sus propias leyes y que es imposible negociar con Dios, como también demostrando que el Señor, cuando lo pide todo. Es notable que el Hijo de Dios no toca la moneda, porque sabe que es mamón iniquitatis, que es el estiércol del mundo, que es la iniquidad del Dios dinero. Pero lo cierto es que también a nosotros nos deja una enseñanza. Tenemos que darle todo al Señor y entender que las cosas del mundo son del mundo. Quien trata de negociar con el mundo y con el príncipe de este mundo siempre pierde, enseñaba alguna vez el Papa Francisco. Por eso le pidamos al Señor que no perdamos de vista el sentido sobrenatural de nuestra vocación y de nuestro seguimiento cotidiano a Cristo, porque como lo dice de modo especial la primera lectura que hemos escuchado de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, mientras esperan esto, es decir, la venida del Señor, el cielo nuevo y la tierra nueva que nos ha prometido, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Hoy, trabajando en nuestra vida, procuremos no contaminarnos con esas realidades que no son de Dios. Procuremos no mancharnos, ni tener nada que reproche al final de nuestros días la vocación excelsa a la santidad que el Señor nos ha dado. La paciencia del Señor es para nuestra salvación. Esperemos, aguardemos, porque tenemos que estar prevenidos, manteniéndonos en guardia. El mundo busca corromper al cristiano, y el cristiano, por su parte, debe ser luz en el mundo para que quede a descubierto el torcido proceder de aquellos que han negociado la gracia, que han desconocido
quién es verdaderamente Jesucristo. Como decía alguna vez el Papa, y termino con esto, el pecado se perdona, la corrupción difícilmente logra sacarse del alma y de las estructuras de nuestra sociedad una vez que se enraiza. Que el Señor nos haga hoy ser luz en el mundo y no negociar con Él. Que así sea, a tus órdenes.